los invito a considerar una perspectiva diferente acerca del tarot, dado a que creo que aún en la actualidad se desconoce su verdadera práctica, pues más allá de su apariencia adivinatoria, resulta ser una herramienta muy útil en nuestro camino de crecimiento personal. De hecho, los arcanos mayores que forman parte de estos mazos nos revelan nuestra experiencia humana, conocida de modo arquetípico como el viaje del héroe. La historia que enmarca estos mazos ha sido un gran misterio. Se cree que los sabios de cada religión preservaron los secretos sagrados de la humanidad en los arcanos mayores antes de que las guerras y los enfrentamientos acabaran con el conocimiento ancestral y que se agregaron a la tradicional baraja para disimular su filiación esotérica. Su origen se le ha atribuido a distintas culturas y se le ha rastreado por diferentes épocas. Así, algunos expertos se han referido a la posibilidad de que haya emanado de la Cábala, al existir la creencia de que ésta se basa en las enseñanzas de la Torá, libro de la ley de los judíos, que comprende una compilación de los primeros 5 libros de la Biblia. Se dice que al recibir Moisés las tablas de la ley, siendo su pueblo en su mayoría analfabeto, utilizó estas imágenes para poder transmitir los preceptos de Dios. Algunos ocultistas, por otro lado, han ubicado su origen en el antiguo Egipto a través del libro de Tot, texto antiguo fragmentado en diferentes papiros escritos por Tot, dios del conocimiento, la escritura y el arte, y que según la leyenda contiene 2 encantamientos, uno de los cuales supuestamente permite a quien lo lea percibir a los dioses por sí mismo. Otros más igualmente lo han situado en el antiguo Egipto al haber relacionado su nombre con la diosa Hathor, ya que se cree que el zodiaco fue descubierto en un templo construido en su honor, y por ello se piensa que tarot podría significar zodiaco o la relación que existe del cielo con lo divino. Y en un entorno totalmente distinto, otras fuentes lo rastrean en las cortes del norte de Italia del siglo XV al proponer una relación con la práctica del tarocato, la cual consiste en el grabado de decoraciones por medio de un punzón hallados en el diseño de las primeras cartas. Todavía hoy en día continúan develándose detalles acerca de su historia y del significado de sus cartas. Algo que llama la atención es que existe la posibilidad de que realmente estos mazos pudieran haberse convertido en un instrumento de comunicación para comprender información trascendental por parte de la gente que no sabía leer, ayudándola a conectar con la divinidad, y que quizá esta sería la razón de su asociación con la ignorancia o poca cultura. En efecto, estos mazos, que en un inicio solo estaban conformados por los 22 arcanos mayores, eran conocidos como el juego de los triunfos, al suponer que solo se trataba de un pasatiempo, por lo que era muy común en las reuniones sociales pedirles a las doncellas y a los caballeros que sacaran al azar alguno de los 22 triunfos. Al principio, estas imágenes no se encontraban numeradas ni tenían un nombre, pero existían ya diversos documentos al alcance de la gente que hacían referencia a estas alegorías, indicando su secuencia y título, entre los cuales sobresale un comunicado escrito por un religioso a manera de sermón, en donde emite una crítica a los juegos de azar, en especial hacia el popular juego de los triunfos, al mencionar que era una falta de respeto hacia Dios, los ángeles y el Papa, por ejemplo, por haberse referido a ellos en un juego, pero sobre todo por suponer que sus ilustraciones hacían alusión a los obstáculos de la fe cristiana y en consecuencia al triunfo del diablo, ya que en su opinión reflejaban cada uno de los peldaños que conducían al infierno. Contrario a esto, alrededor del siglo XVI aparece el término de tarot, que fue dado a un mazo ya integrado por el llamado juego de los triunfos, más una derivación de los bastos, las copas, los oros y las espadas de origen árabe y que formaban parte de la baraja española. Una combinación
que más bien surge como una expresión renacentista considerada por algunos como una extraordinaria aportación del humanismo italiano que enaltecía las virtudes cristianas a través de ilustraciones inspiradas principalmente en el poema Los triunfos de Francesco Petrarca, de modo que a lo largo de sus alegorías presentaba una especie de desfile que hacía referencia a los diferentes estados por los que transita el ser humano hasta la elevación de su alma, reconociendo en algún momento a la eternidad por encima de todo lo terrenal y que en el poema se van presentando como el triunfo del amor, el triunfo de la castidad, el de la fama, el del tiempo, el de la muerte y el de la divinidad. No obstante, al parecer aún se pensaba que se trataba de una baraja más para jugar. Estos mazos en un inicio se pintaban a mano y posteriormente su impresión la realizaban en planchas de madera hasta la llegada de la imprenta, y hubo varios autores que editaron sus propias versiones, pero la aceptación que tuvo la modificación efectuada en Francia al tarot italiano y que fue denominado como tarot de Marsella, marcó de alguna manera la pauta para su fabricación en serie y exportación a otros países. Más adelante, en el año de 1888, en la ciudad de Londres es fundada por un grupo de eruditos y ocultistas la Orden Hermética Alba Dorada, organización secreta y esotérica donde se estudia y practica la masonería, la cábala, la astrología, la magia, la alquimia y el tarot, por lo que este adquirió un aspecto diferente, más hacia lo místico, por empezar a considerarse como un modelo de código sagrado. En el año de 1903, Arthur Edward Waite se hace cargo de esta organización y emprende junto con la ilustradora Pamela Colman Smith el diseño de un nuevo mazo que se publicaría en el año de 1910 como Tarot de Rider-Waite, con imágenes más sencillas, pero con un simbolismo mucho más profundo, basado en las ideas y correlaciones astrológicas propuestas por la misma Alba Dorada, propiciando de algún modo el nacimiento de un verdadero lenguaje simbólico que poco a poco ha ido transformando su faceta adivinatoria en un instrumento para la comprensión de la naturaleza humana, además de haber servido de guía para la creación de varios de los mazos que existen en la actualidad, sin excluir a aquellos autores que han reflejado su propia mirada a través de imágenes de ángeles, hadas, druidas, flores, animales, signos y cuerpos celestes, entre otros, que si bien cada una de estas páginas ya cuenta con un arquetipo, es decir, ya manifiesta una idea, un estado emocional o una situación, esta diversidad de representaciones recientes agregan nuevos aspectos o detalles importantes a la hora de canalizar o interpretar una lectura. Este lenguaje simbólico, que puede convertirse en un instrumento de apoyo para aprender a conocernos mejor, no se enfoca en predecir nuestro futuro, sino que más bien refleja el presente y nos ubica en él. Hace que nos enfrentemos a nuestra realidad al mostrarnos verdades de nuestro ser interno, y a partir del estado emocional y de conciencia en que nos encontremos, nos advierte sobre lo que podría suceder en un futuro. Así, en cada lectura las cartas se van relacionando unas con otras para revelarnos detalles acerca de la forma en que vivimos determinada situación y qué tan conscientes somos de ello, ya sea que se trate del amor, de la familia, del trabajo o del dinero. Nos desvela cómo varios de los eventos que vivimos de manera personal son en realidad experiencias comunes y compartidas por muchos, y cómo a lo largo de los años el colectivo ha ido repitiendo comportamientos que no le han permitido evolucionar, y en ese sentido nos ayuda a descubrir la raíz de nuestros problemas, identificando creencias, prejuicios, patrones de conducta y condicionamientos que deben desaparecer, así como las heridas que deberíamos sanar para poder avanzar, ya que transmutando nuestras propias limitaciones es como podremos ayudar a desvanecer viejos temores humanos. A través de sus 22 arcanos mayores, nos revela los designios del universo y del destino,
los cuales simbolizan a esas fuerzas divinas que influyen en el recorrido que efectúa el ser humano entre su vivencia terrenal y el mundo espiritual, y los 56 arcanos menores, divididos en bastos, copas, oros y espadas, exponen detalles acerca de los eventos ocurridos derivados de nuestros actos. Así, los bastos representan a nuestra intuición, vitalidad, creatividad, personalidad y espiritualidad. Todo aquello que nos mueve, nos impulsa y nos hace vibrar. Por ello nos proponen el dejarnos guiar por nuestro corazón y nuestra intuición en cada acción y decisión que se tome, de ser fieles a nuestros deseos y de expresarlos de forma auténtica, sobre todo del permitirnos llevar a cabo esas actividades que nos apasionan, que están ligadas a nuestra vocación y que le dan un verdadero sentido a nuestra existencia. Las copas muestran nuestras emociones y sentimientos, manifiestan nuestra forma de vivir el amor, cómo nos relacionamos con los demás y cómo vemos nuestra vida y la existencia en su totalidad. De esta manera, se refieren a lo valioso de aprender a ser felices con nosotros mismos y a vivir el amor como un estado vibracional para vitalizarse, acompañarse y apoyarse mutuamente, advirtiéndonos de no precarizar al amor al crear relaciones de total sumisión o por buscar un amor solo para llenar un vacío. Los oros describen nuestra relación con el dinero, nuestro vínculo con la materia y nuestra forma de ver el trabajo. Reflejan nuestro ego, nuestra autoestima y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por eso nos sugieren aprender a conectar con nuestros dones y talento para obtener nuestros recursos y materializar nuestros deseos, superando la presión desmedida para generar dinero y el conflictuarnos por querer tener mucho o por el miedo a no tener. De igual manera, nos señalan la importancia de aprender a manejar los recursos que nos ofrece el planeta para no dañarlo. El palo de las espadas representa a nuestro intelecto, las estructuras de nuestros pensamientos y nuestra capacidad para comunicarnos. Revela situaciones de conflicto, condicionamientos, miedos, luchas internas y nuestra manía de querer imponer nuestra forma de pensar por encima de la de los demás. E igualmente describen nuestra necesidad de querer comprender el mundo de una manera racional, basándonos solo en la ciencia y en la lógica para entender la realidad y lo profundo de nuestra existencia, dejando de lado a la intuición y a esas percepciones inexplicables que muchas veces calificamos como locuras. El tarot de algún modo también nos ayuda a comprender esa conjetura que el ser humano ha mantenido a través del tiempo y que se refiere a la relación que los eventos astrológicos, cuerpos celestes y constelaciones pudieran sostener con los sucesos terrenales. Al hacer referencia en sus ilustraciones y significado de las cartas a las características astrológicas de los planetas, del Sol y de la Luna, por ejemplo, y cómo influyen en nosotros, además de la similitud que en cuanto a personalidad comparten cada uno de sus arquetipos con la de los signos zodiacales. De esta forma, nos muestran diferentes estados de conciencia, atributos y virtudes en los que se deberá apoyar el ser humano para ir comprendiendo y practicando a lo largo de su vida las lecciones que forman parte de su viaje espiritual, como son la fe, la compasión, el perdón, la sanación, la caridad, la paciencia, la confianza, la creatividad, el liderazgo y la sabiduría. Por otro lado, desde la experiencia del tarotista, estos mazos le permiten poner en práctica sus dones, sobre todo su intuición, ya que al conectar con Dios, con sus guías espirituales, utilizando esta simbología que funciona como un patrón de energía que se va moldeando de acuerdo a la energía propia del consultante, lo llevará a transmitir y canalizar la información que vaya recibiendo y lo que le vayan revelando las cartas en ese momento, sin decretar ni imponer nada, solo dejando que sea su intuición la que hable. Considero que el tarot se ha convertido para muchos en un instrumento de orientación para su crecimiento personal,
no solo porque se encarga de transmitir a cada quien lo que deba saber en ese momento para poder avanzar, sino porque nos lleva a conectar con nuestro amor propio, con nuestra intuición y con esa sabiduría de la que tal vez no seamos conscientes para tomar mejores decisiones, para aprender a fluir con la vida, con los acontecimientos, para confiar más en nosotros mismos y en los planes que el universo tiene para cada uno de nosotros. Albert Einstein en varias ocasiones compartió: creo en la intuición y en la inspiración. A veces creo que estoy en lo cierto, aunque aún no sepa que lo esté. Me despido, no sin antes mencionar que este contenido está inspirado en información promovida por las astrólogas Nadir Otermin y Beatriz Liberato y el experto en tarot, Sergio Barreiro. Mil gracias por haberme acompañado en este espacio. Soy Alma Cristina. Les deseo que la magia, la sabiduría y el amor en el universo los acompañe hoy y siempre. Hasta la próxima.